Me da gusto saludarlos por este medio y bueno, el día de hoy vamos a ver en nuestra clase de cálculo integral el tema de integración por sustitución trigonométrica. Y bueno, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de integrales? Bueno, este tipo de integrales las vamos a utilizar cuando dentro de nuestra función haya un radical que tenga una variable elevada al cuadrado con una constante también de la misma forma elevada al cuadrado. Obviamente, antes de eso vamos a verificar que esa integral no se puede resolver por ningún otro método. Entonces es cuando vamos nosotros a recurrir al siguiente método que vamos a explicar el día de hoy. Y bueno, existen tres situaciones en las que ese tipo de integrales se pueden presentar. Cuando su variable cuadrada le esté restando una constante al cuadrada, cuando sea de forma viceversa o se estén sumando. Y para eso nos vamos a auxiliar de tres identidades trigonométricas. Tangente cuadrada del ángulo es igual a secante cuadrada del ángulo menos 1. Recordemos que una identidad trigonométrica es cuando yo conozco a una función trigonométrica y es una igualdad, es decir, la puedo nombrar de la misma manera y significa lo mismo. Y vaya, bueno, vamos a analizar los tres casos. El primer caso es cuando tenemos un radical donde la variable está elevada al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces ahí la vamos a sustituir y vamos a suponer que la u va a ser igual al valor de la a secante del ángulo. Por lo cual, eso vamos a aplicar la fórmula 1 donde vamos a tener que el radical de eso va a ser igual a la tangente del ángulo. Y bueno, también nos vamos a guiar acerca de este triángulo rectángulo, ya que sabemos que las funciones trigonométricas derivan de ello. Y tenemos que recordar tres partes muy básicas y fundamentales de estos triángulos rectángulos. Y nosotros tenemos aquí que la parte más larga la conocemos como la hipotenusa. Y el nombre de los catetos siempre va a ser de acuerdo a cuál es mi ángulo de referencia. Por ejemplo, este es mi ángulo de referencia. Entonces mi cateto opuesto va a ser el que va a estar enfrente de él y el adyacente es el que está al lado de él. Bueno, vamos al caso 2. Bueno, en el caso 2 es cuando yo tengo el radical donde la constante esté elevada al cuadrado y mi variable se le esté restando con un término al cuadrado. Ahí vamos a sustituir y vamos a tomar en cuenta que la u va a ser igual a a seno del ángulo, por lo cual estamos aplicando la identidad 2 en la cual tendríamos que el radical de eso es igual a la a seno del ángulo. ¿Ok? También aquí quedamos cómo quedaría ubicado mi triángulo rectángulo. En el caso 3, yo tengo que la integral va a ser la suma de los cuadrados de tanto de la constante como de la variable. ¿Ok? Y entonces, eso es el caso en el cual la u va a adquirir el valor de la a tangente del ángulo. Por lo tanto, de acuerdo a la identidad 3, nosotros, el radical de esto va a ser igual a la a secante del ángulo. Y de esta forma quedaría interpretado. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer y ver este ejemplo que les tengo aquí. La integral de la diferencial de x entre el radical de 4x al cuadrado más 9. Si nosotros observamos, por más que intentemos otro método, va a ser muy difícil y no vamos a poder utilizarlo. Entonces, es para eso que nos va a servir el tema que vamos a explicar en el día de hoy. Y bueno, ¿qué observamos? Y nos damos cuenta que tiene los dos términos al cuadrado y es una suma. Y eso es básicamente mi caso número 3. Ya vimos, en los demás existen restas, el único donde tenemos sumas es en el caso número 3. Y en el caso número 3 dice
que la U la vamos a suponer como la tangente del ángulo. Entonces, primero vamos a ir viendo y nombrando, es el primer paso de quién va a adquirir el valor de la U y quién va a ser llamada A. Bueno, yo ya les había dicho que la U va a ser mi variable, entonces, por lo tanto, U cuadrada es igual a 4X al cuadrado. Si yo quisiera saber el valor de la U, pues el radical del otro lado va a pasar, esta es una potencia, entonces del otro lado va a pasar como una raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 4 es 2, y raíz cuadrada de x al cuadrado me quedaría una x. Entonces, lo mismo a cuadrado en esta situación sería 9, y el valor entonces de la a, el inverso, me daría una raíz de 9, es 3. Entonces, ya que ubicamos esto, que esto sería básicamente los pasos número 1, de acuerdo al ejercicio que nosotros tengamos, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Y yo quiero sustituir, y recordamos que ahí en el caso decía que el valor de la U va a ser igual al valor de la A y la tangente del ángulo. ¿Y cuánto quedamos que vale la A? Ah, pues la A vale 3, entonces básicamente la U es igual a 3 tangente del ángulo. Pero al mismo tiempo recordamos que la U es lo mismo que tener 2x. Aquí encontramos esa igualdad. Aquí va a cambiar de acuerdo a la situación del ejercicio que nosotros estemos realizando. En mi caso, aquí la U adquirió un valor de 2x. Entonces aquí lo coloqué, lo cambié de nombre y lo puse aquí. ¿Ok? Bueno, ahora voy a despejar la x, este 2 que multiplica del otro lado pasa dividiendo. Entonces la x va a ser igual a 3 medios de la tangente del ángulo. Ahora voy a derivar el valor de la x. Y la derivada de esto, recordamos, sacamos la constante afuera y vamos a derivar la tangente. Y la derivada de la tangente del ángulo dice que es igual a la secante cuadrada de ese ángulo por su diferencial del ángulo. Esta es la derivada de esta acá. Entonces, de acuerdo a la situación, la función que nosotros tengamos, de acuerdo al caso, es lo que nosotros vamos a derivar. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esta parte. Ahora sí ya puedo realizar mi sustitución de mis funciones trigonométricas. Es decir, a esto le voy a cambiar el nombre con la nueva forma que yo le he encontrado. Entonces, en vez del diferencial de x, ¿cómo quedamos que se llama? 3 medios de secante cuadrada del ángulo. Eso es lo que yo coloqué aquí. Continuamos. Radical, puse mi radical. Ahora dice, pon el valor de la U. ¿Y quién quedamos que era la U? Ah, pues quedamos que la U es igual a 3 tangente del ángulo. Entonces, es el valor que yo estoy colocando aquí. Porque pues recordamos que aquí quedamos que la A vale 3. Entonces, por eso la U aquí equivale a tener al número 3. ¿Ok? Bueno, entonces, continuamos. Ahora sí, y está elevado al cuadrado. Y luego dice que va el valor de la A, y pues quedamos que la A, pues la A al cuadrado, y al cuadrado es 9. Por eso directamente yo ya lo elevé al cuadrado y coloqué el 9. Es como poner 3 al cuadrado. Es básicamente lo mismo. Ok, bueno. Seguimos. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues aquí hay una constante, la voy a sacar afuera para que yo pueda trabajar. Entonces, aquí en este paso simplemente saqué esta constante afuera de mi integral. Y en la parte de abajo, como ven que está elevado a una potencia, yo lo elevé al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Y tangente del ángulo al cuadrado, pues es tangente cuadrada del ángulo. Recuerden que no es lo mismo que ponerle el cuadrado aquí al ángulo, no, el cuadrado va sobre la función trigonométrica. Bueno, mi siguiente paso, vamos a observar qué hay en común en estos dos términos, y yo me doy cuenta que en mi caso de ejemplo, el término que hay en común en estos dos términos es el número 9. Entonces lo voy a factorizar, es decir, lo voy a sacar. Y es lo que hice aquí. Saqué el 9. Entonces al sacar el 9 aquí adentro simplemente me va a quedar la tangente cuadrada del ángulo. Para que cuando yo multiplique este por este, ya me va a dar ese resultado. Ahora, en el segundo término, al sacar el número 9, me quedaría 1 aquí porque 9 por 1, 9.
Esa es la forma correcta en que yo factoricé. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos eso, ahora voy a utilizar una identidad trigonométrica, en donde recordamos al principio que secante cuadrada del ángulo es lo mismo a tener 1 más la tangente cuadrada del ángulo, o tangente cuadrada más 1, es lo mismo. Entonces, aquí, en vez de usar esto, yo le cambié el nombre y usé su identidad trigonométrica. Y por eso aquí coloqué secante cuadrada del ángulo, porque esa es una identidad que les estoy explicando, que la pusimos al principio de la presentación. Bueno, ahora, ya que le cambié de nombre, ahora observo, estos dos términos tienen una raíz cuadrada exacta. Entonces, eso es lo que hice yo acá. Raíz cuadrada de 9, pues es 3. Y la raíz de secante cuadrada del ángulo, pues me quedaría simplemente una secante del ángulo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora para integrar, aquí hay una constante. Ahora sí la puedo sacar. ¿Por qué no la saqué desde aquí? Porque aquí estaba dentro de un radical, entonces no podía yo hacer eso. Entonces, cuando ya está fuera de un radical y no hay, y solo hay un término, es cuando yo puedo sacarla. Entonces, lo voy a sacar y es lo mismo que tener un tercio. Ahora, secante cuadrada arriba y secante abajo, pues se iría una secante y simplemente me queda una sola secante. Esa secante corresponde al valor de arriba, nada más que aquí lo neutralizamos y lo colocamos en medio, pero no significa que quedó abajo, sino está en un solo término. Y ahora sí, 3 por 1, 3, 2 por 3, 6. Entonces 3 sextos es lo mismo que tener un medio. Y ya me quedó. Y la integral de la secante de una variable, voy a mis fórmulas de integrales y dice que directamente voy a copiar lo que dice mi fórmula de integral. Mi fórmula de integral dice que la integral de eso es igual a tener el logaritmo natural del valor absoluto de la secante del ángulo más la tangente del ángulo. Y obviamente le agrego mi más c, ¿ok? Entonces, este es el resultado de mi integral. Pero yo no la puedo, aquí este resultado está en funciones trigonométricas. Ahora yo, así como de aquí, de estos valores, la pasé a funciones trigonométricas, ahora de funciones la tengo que pasar a mis variables. Y eso es lo que voy a hacer de este lado. Fíjense bien, aquí para que no olvidemos, ese es el resultado que me dio, ese es ya el resultado final de mi integral. Ahora vamos a hacer los siguientes pasos para pasarlo ya en un resultado que quede de la manera más correcta. Entonces, vamos a recordar que yo tenía que x es igual a 3 medios de la tangente del ángulo. Miren, el punto aquí es encontrar a qué equivale la secante del ángulo y a qué equivale la tangente del ángulo. Entonces, yo tengo esto, de aquí voy a despejar para obtener el valor de la tangente del ángulo. Y dice que el valor de la tangente de ese ángulo va a ser igual, aquí voy a despejar, este 2 que dividía del otro lado, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Y este 3 que divide, ¿cómo va a pasar? Perdón, que está arriba, va a pasar del otro lado, abajo. Y entonces ya tengo despejado el valor de la tangente, ¿ok? Bueno, ahora la secante dice que la secante de un ángulo es lo mismo que tener hipotenusa entre el cateto adyacente. Y aquí está para eso mi auxilio del dibujo de mi triángulo de cómo quedó acomodado. Y ese es el valor de la hipotenusa, por eso lo pongo arriba. Y el valor del cateto adyacente es este, y por eso lo coloqué abajo. Ah, pues muy bien. Ya tengo cuánto equivale la secante, ya tengo cuánto equivale la tangente. Entonces lo voy a sustituir acá. Un medio, logaritmo natural, lo coloqué acá. Valor absoluto, secante del ángulo, en vez de secante del ángulo puse su valor que tenemos aquí. Más la tangente del ángulo, que es el valor que encontré acá, yo lo coloqué aquí. Más c. Observamos que son dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces la llevé a una sola fracción para no tener dos fracciones con el 3, lo globalizo en uno solo y ya ahora sí, es lo mismo que juntarlas allá arriba, más c. Y entonces, este sería mi resultado final. Inténtenlo hacer, el ejercicio que es para entregar el día de hoy,
Básicamente es esta misma, solo sustituimos de acuerdo a las variables que tenemos ahí, pero llevamos a cabo cada paso de la misma manera en el procedimiento. Cualquier duda, envíen mensaje. ¡Feliz día, chicos!